Teniente de Miami-Dade abusa de su propio familiar. En 2018, un teniente de la policía de Miami-Dade, llamado Braulio González, fue arrestado por algunos cargos seriamente espeluznantes. Incluían 7 cargos de abuso lascivo y lascivo de una niña, y un solo cargo de secuestro. Así pues, se encuentra en el lado equivocado de la ley, acusado de un delito despreciable. Supuestamente, este veterano agente manoseó a una niña, y esa niña no le era desconocida. Lo que hace esta historia aún más desgarradora es que González presuntamente abusó de su víctima, una niña que era pariente suya, en el transcurso de 2 años. La víctima habló valientemente sobre el abuso a su psicólogo el 5 de septiembre de 2018, cuando reveló que González la había tocado inapropiadamente de 2011 a 2013. La víctima también contó a un entrevistador del Departamento de Niños y Familias de Florida que la primera vez que González abusó de ella, le apuntó a la cabeza con una pistola y la amenazó con hacer daño a sus seres queridos si intentaba delatarlo ante alguien. Esta horrible amenaza fue probablemente la razón por la que tardó tanto en hablar. Según las órdenes de detención y los documentos judiciales, González llevó a la víctima a su dormitorio y le dijo que se tumbara en su cama. A continuación, puso una película y se tumbó a su lado, donde empezó a frotarle el estómago y acabó tocándola de forma inapropiada. También obligó a la menor a tocar sus partes íntimas. Sin embargo, la historia no acabó ahí. 9 meses después del incidente de los cargos iniciales, otra mujer menor de edad se presentó con acusaciones contra González. Según documentos judiciales, la segunda víctima acusó a González de entrar en un cuarto de baño y verla ducharse cuando ella tenía entre 9 y 11 años. Los registros policiales también revelan que González supuestamente agredió a otras mujeres antes de los cargos que condujeron a su condena. 3 de sus exnovias afirmaron haber sufrido lesiones graves después de que González las atacara, una de ellas con la nariz rota y otra con un brazo roto. Sorprendentemente, 2 de las mujeres afirmaron que González también les había apuntado con un arma de fuego. Entre bastidores era muy violento. Es una persona muy peligrosa, dijo la fiscal Natalie Snyder. A pesar de las graves acusaciones en su contra, el abogado de González consiguió llegar a un acuerdo que le permitía esperar el juicio bajo arresto domiciliario. La policía de Miami-Dade exculpó a González de cualquier delito y le permitió conservar su puesto de trabajo. Para sorpresa de todos, González siguió cobrando su sueldo, financiado por los contribuyentes, incluso después de su detención, ya que su departamento optó por darle un permiso retribuido. Finalmente, tras una larga batalla legal, González fue condenado a cadena perpetua en 2022 por el juez Miguel de la O. A pesar de ello, ni siquiera en la vista mostró remordimiento alguno. Se negó a pedir perdón a sus víctimas y ni siquiera se dirigió al tribunal. Aquí no hay excusa. Irá a la cárcel y seguirá viviendo con ello. Espero que sea capaz de superarlo, dijo de la O. Mientras este agente desviado abusaba de uno de los suyos, otros individuos buscan otras vías para sus horribles deseos. Esto no es comparable a nuestra siguiente historia, donde el agente prepara a su víctima a través de un videojuego. Agente del condado de Okaloosa se aprovecha de una niña y lo pillan. Un ayudante del sheriff de Florida Panhandle ha sido detenido y acusado en el condado de Polk por aprovecharse de una niña de 9 años de Winter Haven mediante una aplicación de juegos. El ayudante del sheriff del condado de Okaloosa, Timothy Sadler Jr., fue arrestado después de que los investigadores dijeran que intercambió fotos de desnudos con la niña. Todo empezó cuando la madre de la niña encontró material inapropiado en el móvil de su hija y lo denunció a la policía. La oficina del sheriff del condado de Polk inició una investigación que reveló que Sadler había enviado mensajes a la víctima a través de un juego interactivo en línea para móviles llamado The Wolf, en un intento de manipular a la joven para que enviara fotos suyas desnuda y quedar para un encuentro sexual. Sadler creó personalidades alternativas para sí mismo. La primera era una niña de 11 años llamada Jade, que jugaba y se comunicaba en el juego con la víctima, que también se presentaba como una niña de 11 años. La segunda personalidad era la de un hombre adulto de 31 años llamado Jason, que era amigo del padre de Jade. Sadler intentó captar a la niña utilizando el personaje de Jade, hablándole de sus relaciones sexuales con Jason. La comunicación duró desde la mañana del 8 de junio hasta la tarde del 9 de junio. Durante ese tiempo, Sadler envió a la niña 3 imágenes pornográficas y varios mensajes sexualmente explícitos. A pesar de este breve lapso de tiempo,
Sadler consiguió obtener algunas fotos de desnudos de la víctima de 9 años. Afortunadamente, la hermana mayor de la niña se dio cuenta de que algo iba muy mal y se lo contó a su madre. Mientras la madre revisaba el teléfono de su hija, Sadler llamó a la niña, actuando como Jason, a su teléfono. La madre contestó a la llamada y se acabó el jueguecito de Sadler. La madre denunció todo el incidente al departamento de policía del condado de Polk. Los detectives rastrearon la comunicación hasta la dirección IP de un ordenador en casa de Sadler, en el condado de Okaloosa, y alertaron a las autoridades. Rápidamente fue detenido por la policía local, y Sadler fue despedido inmediatamente de su puesto en el departamento del sheriff del condado de Okaloosa tras su detención. Siempre me desanima que alguien que ha jurado servir y proteger cometa un delito, y mucho menos delitos de esta naturaleza, declaró el sheriff Larry Ashley, de la oficina del sheriff del condado de Okaloosa. El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, dio un consejo a los padres. Si vas a permitir que tu hijo de 9 años tenga un teléfono que se conecta a Internet, que se conecta a aplicaciones de juegos, tienes que saber lo que está haciendo. Los funcionarios dijeron que Sadler se unió al departamento en julio del año anterior al incidente después de retirarse del ejército de EEUU. Solo llevaba unos meses en el cuerpo y aún estaba en un nuevo estatus superior de prueba. Tanto la policía del condado de Polk como el departamento del condado de Okaloosa le imputaron varios cargos por separado. En el juicio, el juez de circuito Michael Flowers condenó a Sadler por 5 cargos de transmisión de material perjudicial para menores y un cargo por cada uno de los dispositivos electrónicos utilizados. Todo ello por solicitar conducta sexual con un menor, falseando su edad y usando ilegalmente varios dispositivos de comunicación en la comisión de un delito grave. Como parte de su castigo, Sadler también deberá llevar un monitor GPS durante 15 años mientras cumple la libertad condicional para delincuentes sexuales, además de una designación de delincuente sexual durante el resto de su vida. Afortunadamente, todo acabó bien y la víctima no sufrió ningún daño físico. Sin embargo, esto no es comparable a nuestra siguiente historia, donde tenemos a un oficial pedófilo que fue presa de una operación encubierta. Oficial del estado de Washington cae en una trampa. En febrero de 2021, el estado de Washington publicó una historia estremecedora. Un exmiembro de la patrulla estatal de Washington, Trevor Smith, había sido arrestado después de intercambiar mensajes de texto con una mujer que él creía que le estaba ofreciendo tener relaciones sexuales con sus 2 hijas pequeñas, de 6 y 11 años. Sí, has oído bien. Pero en realidad, todo era un gran montaje. La mujer era una agente de policía encubierta y tenía hijos. El patrullero estatal fue condenado a 10 años de prisión por intento de abuso sexual de 2 niños. Sin duda, el oficial cayó en todo el asunto: anzuelo, línea y plomada. La historia es más o menos así. Trevor Smith, de 30 años, había respondido a un anuncio publicado por una agente encubierta como parte de una operación oculta montada por la Unidad de Delitos contra Menores por Internet del Departamento de Policía de Seattle. El objetivo de la operación era atrapar a personas implicadas en la explotación sexual y el abuso de menores. Smith cayó en la trampa y creyó intercambiar mensajes gráficos con la madre de 2 niñas. Llegó incluso a ofrecer a la mujer acceso sexual para abusar de su propia hija de 9 meses. Después de varios días intercambiando mensajes con la agente encubierta, Smith quedó con la mujer en un restaurante de Kirkland para discutir los detalles del abuso sexual que planeaba sobre sus 2 hijas ficticias. A continuación, se dirigió a una tienda cercana para comprar anticonceptivos. A continuación, Smith se reunió con la mujer en el hotel, donde esperaba encontrar a 2 niñas en la habitación. Sin embargo, fue recibido por agentes de policía que lo detuvieron de inmediato. Según la policía, Smith admitió que tenía interés sexual en menores desde hacía bastante tiempo, pero que nunca había actuado en consecuencia, al menos hasta este incidente. Una vez que el caso salió a la luz, Smith fue apartado de sus funciones como policía estatal. Como padres y ciudadanos de Washington, estamos conmocionados y profundamente decepcionados por estas graves y significativas acusaciones, dijo el sargento Darren Wright, oficial de información pública de la patrulla estatal de Washington. Como era de esperar, las cosas tampoco iban bien para Smith en casa. Los registros judiciales muestran que Smith solicitó el divorcio de su esposa hace casi 4 años en noviembre de ese año. Más tarde, su esposa obtuvo una orden temporal de protección contra la violencia doméstica que prohibía a Smith acercarse a menos de 100 metros de ella o de su hijo. En un principio,
Smith fue acusado en el Tribunal Superior del Condado de King de 2 cargos de intento de violación en primer grado de un menor. Sin embargo, el caso se transfirió posteriormente al Tribunal Federal en mayo de 2021 y Smith quedó en libertad bajo fianza hasta enero de 2023. Finalmente, Smith se declaró culpable en enero de intento de seducción de un menor. Según las directrices federales para la imposición de penas, se enfrentará a penas de entre 14 a 17 años y medio de prisión. Sin embargo, ambas partes recomendaron una pena de 10 años, citando la aceptación de responsabilidad por parte de Smith. La sentencia se dictó en el Tribunal de Distrito de Seattle y el juez de distrito, John H. Chu, le impuso 15 años de libertad vigilada tras los 10 años de prisión, por lo que Smith deberá registrarse como delincuente sexual tras su salida de la cárcel, según informó el Departamento de Justicia. Si quieres seguir denunciando a policías corruptos, suscríbete al canal. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería,